Las oficinas centrales de KTM en Mattighofen estaban más silenciosas que de costumbre. Los pasillos, habitualmente rebosantes de ingenieros de casco en mano, brillaban con una tensión invisible. No era un día cualquiera. Era el día en que, tras meses de negociaciones en la sombra, uno de los contratos más ambiciosos de la historia del motociclismo había llegado a su desenlace más inesperado. Y no fue con una firma, fue con un rechazo. Marc Márquez, el mismo que una década atrás convirtió la MotoGP en su patio de recreo, acababa de rechazar una oferta que haría temblar cualquier carrera deportiva. Cifras récord, cláusulas de desarrollo personalizadas, estatus de piloto franquicia, incluso libertad para importar parte de su propio equipo técnico. KTM había preparado todo. Klolo contó más o menos una respuesta negativa, y sin embargo la recibió. Fría, seca, sin drama. Klolo para orar tovrma. Areno para orar todavía, pero definitiva. No era una cuestión de dinero. El propio Márquez lo había demostrado ya con su decisión de bajarse del proyecto Honda y reconstruirse desde la humildad en Gresini. Para él, la gloria no se pagaba con ceros. Se medía en sensaciones, en vuelta rápida, en adrenalina pura. Y KTM, pese a su evolución meteórica y su agresividad en el mercado, no le ofrecía algo clave. Una máquina lista para ganar ya. Lo que ofrecían era promesa, proyecto, futuro. Y Márquez a los 32 años, no estaba para futuros, estaba para ahora. Pero lo verdaderamente electrizante no fue la negativa, fue lo que vino después. Horas más tarde, mientras los rumores de la oferta rechazada se filtraban por los medios especializados, otra frase comenzó a circular. No dicha en conferencia, ni en redes, ni en entrevistas. Soplada, susurrada, recogida entre bastidores del paddock con la intensidad de una confesión. Si Ducati no me da lo que quiero para 2026, yo mismo los destruyo desde dentro. La advertencia no necesitó contexto. Todos la entendieron. Ducati había apostado por Márquez en un movimiento que al principio pareció simbólico, pero que se transformó rápidamente en una revolución. Su llegada al equipo satélite había alterado la jerarquía interna. Su rendimiento, aún sin moto oficial, había eclipsado al mismísimo Pecco Bagnaia en más de una carrera. Y con cada adelantamiento, con cada remontada quirúrgica, la presión sobre los de Borgo Panigale crecía. La amenaza, por tanto, no era capricho. Era el grito de un gladiador que sabe lo que vale. Márquez no pedía una moto, pedía el trono. La fábrica. El trato de primera espada. Porque sabía que, con igualdad de condiciones, el campeonato no era una posibilidad. Era una sentencia. Dentro de Ducati, las placas tectónicas comenzaron a moverse. Los ingenieros se dividían en susurros. Algunos veían en Márquez la llave para mantener la hegemonía. Otros lo consideraban un arma de doble filo, capaz de convertir el box en una zona de guerra si no se le contenía. Y mientras tanto, Bagnaia, el campeón vigente, ya no podía disimular el peso de esa sombra creciente. Sus gestos, cada fin de semana, mostraban el desconcierto de quien ha pasado de ser el favorito a tener que mirar por el retrovisor dentro de su propia casa. KTM, dolida pero no vencida, comprendió que había perdido una batalla, pero no la guerra. Su oferta rechazada se convirtió en una declaración de intenciones para el resto del paddock. Si estaban dispuestos a semejante inversión por Márquez, ¿qué estarían dispuestos a hacer por el siguiente nombre? Su estructura se preparaba para un plan B, pero con un dejo de orgullo, lo intentaron y estuvieron cerca. Márquez, por su parte, jugaba una partida más compleja. No solo se trataba de elegir moto. Se trataba de escribir el capítulo final de su leyenda. Había sobrevivido a las lesiones, a los años oscuros, al exilio competitivo. Y ahora estaba más rápido que nunca, más frío que nunca. Su ambición no tenía freno. Y si Ducati no se lo ofrecía todo, moto oficial, tratamiento prioritario, libertad técnica, ya tenía claro qué hacer, usar la Desmosedici como arma propia, hasta que se la devuelvan, o la derrote desde dentro. El 2025 corría con cada carrera, pero todos sabían que el verdadero juego era el 2026. Porque ese año decidiría si Márquez terminaba como emperador vestido de rojo, o como traidor glorioso que incendiaría el imperio desde el centro. Y en ambos casos ganaría.
Porque a veces el dominio no se impone desde el podio sino desde el miedo a lo que puede hacer alguien que ya no tiene nada que probar, pero sí todo que arrebatar. La tensión en Ducati se volvió una niebla densa, que se colaba entre las carpas, los garajes y los despachos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que estaban sentados sobre dinamita. Marc Márquez, sin aún enfundarse el mono rojo de fábrica, ya se había convertido en el eje de gravedad del proyecto. Cada ingeniero, cada mecánico, cada patrocinador empezaba a mirar hacia él, como si intuyeran que el futuro, el de Ducati y el de MotoGP en general, giraría en torno a su decisión para 2026. El paddock había vivido muchas guerras políticas, Rossi contra Lorenzo, Márquez contra Dovizioso, Honda contra el mundo, pero esto era distinto. Esto no era una batalla por el liderazgo, era una advertencia de conquista, una declaración a sangre fría. O me dan el poder, o les demostraré que no pueden detenerme ni con su propia creación. El mensaje había llegado a Domenicali, Tardocci y Dalignà, con la contundencia de una vuelta perfecta en clasificación. No podían ignorarlo. Porque mientras Pecco Bagnaia acumulaba puntos y defendía el título con la pulcritud que exige la corona, Márquez hacía algo más peligroso: enamoraba a la máquina. La entendía, contena. La exprimía. Le sacaba más de lo que contó Foriavador contote, conteneltía, contenelti creso, sobre el papel podía ofrecer, y eso alteraba la narrativa. ¿Por qué Ducati ya no podía escudarse en la igualdad de motos, cuando el talento de Marc estaba desbordando los márgenes de lo previsto? Pero había un problema mayor. Algo que ni el talento, ni la telemetría, ni los resultados podían resolver: la lealtad. Ducati había construido su proyecto alrededor de Bagnaia. Campeón del mundo, italiano, formado en casa. Romper ese eje significaba romper también parte del alma de la marca. Y eso, en Italia, era más que una decisión técnica. Era una traición cultural. ¿Estaban dispuestos a traicionar a su propio heredero por la leyenda catalana? ¿Estaban dispuestos a dejar que el hombre que hizo historia con Honda reescribiera la historia en rojo? Mientras la fábrica debatía, Márquez seguía pilotando con precisión de cirujano y hambre de debutante. No decía nada más. No filtraba, no presionaba, no tuiteaba. Pero sus gestos hablaban. Adelantamientos de otro mundo, clasificaciones imposibles, remontadas bajo la lluvia que hacían que medio paddock se preguntara si de verdad tenía la Moto B. Y esa era su estrategia. No amenazar. Demostrar que el poder no se mendiga. Se toma. KTM, al otro lado del tablero, no bajó la cabeza. Su oferta había sido rechazada. Sí, pero el golpe le sirvió para medir cuánto valía realmente una figura como Márquez. Y con ese dato en la mano, empezaron a mover ficha. Rumores de un segundo equipo. Conversaciones con Pedro Acosta. Posibles inversiones en aerodinámica de Fórmula 1. Y una certeza: si no podían fichar al rey, construirían un ejército. Pero el escenario más inquietante era otro.